¿Alguna vez has sentido la necesidad de hablarle a un ser querido que ya ha partido sin saber exactamente qué decir? En medio del dolor es común buscar consuelo en palabras que creemos inofensivas. Pero ¿qué pasaría si algunas de esas frases, en lugar de traer paz, abrieran puertas espirituales peligrosas? La Biblia nos advierte claramente: no se hallará en ti quien practique adivinación, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18, 10 a 11. Esta advertencia no es simbólica ni opcional, sino una guía directa del Señor sobre cómo debemos manejar el mundo espiritual. Hoy exploraremos por qué ciertas expresiones dirigidas a las almas fallecidas pueden deshonrar a Dios y exponer nuestra vida a influencias contrarias a su voluntad. Te mostraremos cómo discernir el límite entre el recuerdo amoroso y la transgresión espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti, incluso en medio del duelo? ¿Hasta dónde puede llegar una palabra mal dirigida en medio del dolor? ¿Qué peso puede tener una frase cuando es dicha con lágrimas en los ojos y un corazón roto? Muchas veces, en ese momento de despedida, en ese instante donde la ausencia golpea más fuerte que nunca, el ser humano busca una conexión, algo, un hilo que lo ate al alma que se ha ido. Y lo que sale de sus labios, aunque parezca inocente, puede desencadenar consecuencias espirituales que ni siquiera imagina. Porque en ese intento desesperado por hablarle a un ser querido fallecido, se abren puertas que Dios nunca quiso que abrieras. Desde el principio, Dios ha sido claro con respecto a la línea que separa la vida terrenal del mundo espiritual. Él estableció límites no para alejarnos de quienes amamos, sino para protegernos de lo que no podemos ver. La muerte no es el final, pero tampoco es un puente que el hombre puede cruzar a voluntad. En Deuteronomio 18, 10 a 11, Dios dice con firmeza: no se halle en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni necromante, ni quien consulte a los muertos. Esta no es una sugerencia, es una advertencia. Pero en el momento del dolor, esa advertencia suele ser silenciada por la voz de la tristeza. Muchos sin mala intención se acercan a la tumba, a una fotografía o simplemente al recuerdo de alguien que partió y con voz temblorosa susurran: si me estás escuchando, dame una señal. En ese momento el alma se encuentra en una encrucijada, porque aunque parezca un acto de amor, en el ámbito espiritual puede convertirse en un acto de vulnerabilidad, un acceso directo a fuerzas que no vienen de Dios. El problema no está en el amor que sentimos, sino en el lugar donde depositamos nuestras palabras. Cuando se habla al alma de un fallecido, se está buscando deliberadamente una conexión con lo invisible, fuera del marco que Dios ha establecido. Y lo que muchos no saben es que el enemigo está siempre atento a estas grietas, esperando el momento en que una palabra desesperada le abra una puerta para entrar. El dolor legítimo no da permiso para desobedecer los principios de Dios. Cuando Dios prohíbe la comunicación con los muertos, no lo hace por crueldad, sino por protección. Porque Él conoce el funcionamiento del mundo espiritual, porque Él ve lo que nosotros no vemos. En 2 Corintios 11:14 se nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Lo que parece una presencia reconfortante, una voz familiar en un sueño, una brisa que sentimos cuando hablamos al aire, con la esperanza de que alguien nos escuche, podría no ser lo que creemos. No se trata de superstición ni de legalismo. Se trata de reconocer que el mundo espiritual tiene leyes.
Así como no podemos hablar con alguien en otra ciudad sin usar un medio válido como un teléfono, tampoco podemos comunicarnos con el más allá sin romper las barreras que Dios ha puesto. Y cuando esas barreras se rompen, lo que se manifiesta no siempre es lo que esperamos. Recuerdo la historia de una mujer profundamente cristiana cuya hija había fallecido en un accidente. Durante meses oraba con fe, pero su dolor era tan profundo que empezó a decir cada noche: hija mía, si puedes oírme, visítame en mis sueños. Y lo que comenzó como una petición dulce y maternal se transformó en una experiencia espiritual tormentosa. Empezó a tener visiones de su hija, sí, pero con el tiempo esas visiones se tornaron oscuras, confusas, llenas de contradicción. Su paz se fue, sus noches se llenaron de inquietud y su alma se sentía cada vez más cargada. Al buscar ayuda espiritual entendió que lo que había abierto con sus palabras no fue una conexión con su hija, sino una grieta por la que se colaron espíritus de engaño. Esto es más común de lo que parece. El enemigo sabe que en el dolor el corazón humano busca consuelo donde sea. Y si puede disfrazarse de la voz de una madre, de un hermano, de un amigo fallecido, lo hará. Porque su objetivo no es consolarnos, sino alejarnos del verdadero consuelo, el Espíritu Santo. Jesús mismo, al hablar sobre la vida después de la muerte, nunca sugirió que se podía establecer contacto entre vivos y muertos. En la parábola del rico y Lázaro, en Lucas 16, 19 a 31, deja claro que hay un abismo entre ambos mundos que nadie puede cruzar. Cuando el hombre rico suplica que Lázaro sea enviado a hablar con sus hermanos, Abraham le responde: tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan a ellos. Es decir, no hay mensajeros desde los muertos. Dios ya ha dejado su palabra y es suficiente. Muchos creyentes dicen: es solo una forma de desahogarme, no espero una respuesta. Pero incluso las palabras pronunciadas sin intención de respuesta pueden tener poder espiritual. En Proverbios 18, 21, se nos recuerda que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene una carga, un peso, una consecuencia. Y cuando esa palabra se dirige al mundo de los muertos, sin autorización divina, estamos caminando en terreno prohibido. El problema no es solo que esas palabras no sean escuchadas por el fallecido, es que alguien más sí las está escuchando. Y si ese alguien no es enviado por Dios, entonces ¿quién es? La Biblia nos advierte una y otra vez sobre espíritus engañadores. En 1 Juan 4:1 leemos: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y si esto se aplica a los vivos, ¿cuánto más a las experiencias sobrenaturales que no provienen del cielo? Muchos testimonios modernos de supuestas visitas de seres queridos fallecidos, voces, sueños, presencias, pueden ser el resultado de esa puerta abierta con una sola frase: no lo sabemos todo, no podemos ver todo, pero Dios sí. Y si Él ha dicho: no hables con los muertos, es porque hablar con los muertos no solo es inútil, es peligroso. La paz no viene por volver a sentir cerca a quien partió. La verdadera paz viene de confiar en que Dios tiene todo bajo control, incluso aquello que no entendemos, incluso la muerte. Cuando Jesús enfrentó la pérdida de su amigo Lázaro, no buscó comunicarse con su alma en un intento emocional. Él oró al Padre, él lloró, sí, pero su confianza estaba en la voluntad de Dios. Y luego, por mandato divino, llamó a Lázaro de entre los muertos, no por sentimentalismo, sino por propósito espiritual.
Y esa es la gran diferencia. Nosotros no tenemos autoridad para llamar a los muertos. Solo Dios la tiene. En medio del duelo es normal desear un último abrazo, una palabra más, una señal de que el amor no murió. Pero allí es donde debemos recordar que el amor verdadero se eleva, se transforma y se entrega a la eternidad en manos de Dios. Hablarle a una alma fallecida no honra ese amor, lo distorsiona, porque sustituye la fe por la emoción, la obediencia por la nostalgia y la esperanza por el riesgo espiritual. El creyente maduro no se deja guiar por la necesidad de contacto, sino por la verdad de la palabra. Y la palabra nos llama a mirar hacia arriba, no hacia atrás. Nos llama a esperar la resurrección, no a buscar una conexión inmediata. En Filipenses 3:20, Pablo dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esto quiere decir que nuestro enfoque debe estar en lo eterno, no en lo terrenal. Hay una diferencia entre recordar y convocar. Recordar honra, convocar transgrede, y lo que comienza con una frase puede terminar en una desviación profunda, porque el enemigo no entra con estruendo, entra con susurros, entra por el lugar más frágil, el corazón herido. Por eso la primera línea de defensa del alma no es la fuerza emocional, sino la obediencia espiritual. Si en lugar de hablarle a los muertos, hablamos con Dios, encontramos dirección. Si en lugar de suplicar por señales, buscamos su palabra, encontramos vida. Y si en lugar de abrir puertas que no comprendemos, nos refugiamos en la presencia del Espíritu Santo, encontramos consuelo eterno, porque Dios no nos prohíbe hablar con los muertos para limitarnos, sino para librarnos. Él sabe que cada puerta abierta al mundo espiritual fuera de su voluntad es una trampa disfrazada de ternura, es una prisión decorada con memorias, y solo quien permanece en su verdad es verdaderamente libre. Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. Esa verdad nos guía, nos corrige y nos cubre. Nos recuerda que aunque el amor por quienes han partido es eterno, la manera de expresarlo debe estar en armonía con la voluntad del Padre, porque si verdaderamente amamos a quienes ya no están, lo mejor que podemos hacer por ellos es obedecer a Dios. Y esa obediencia comienza con algo tan sencillo, pero tan poderoso, como cuidar lo que decimos, incluso cuando el corazón se rompe, incluso cuando las lágrimas no cesan, porque en ese momento lo más amoroso no es hablarle a quien se fue, sino confiar en aquel que permanece. Muchas personas, al enfrentarse a la pérdida de un ser querido, buscan alivio en las palabras, frases que nacen del corazón herido, del deseo sincero de no soltar, del intento humano de mantener viva una conexión que ya no pertenece a este mundo. Sin embargo, lo que muchas veces parece ser un consuelo puede convertirse en una transgresión, no por intención maliciosa, sino por ignorancia espiritual. Y es precisamente allí donde se comete el error, porque lo que se pronuncia con los labios tiene peso en el mundo espiritual, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Decirle a un alma fallecida: sé que estás conmigo, háblame desde donde estés, o cuídame desde el cielo, puedes parecer inofensivo, pero a la luz de las Escrituras es una forma de invocación, una desviación que, lejos de honrar a Dios, abre espacio a la confusión y deshonra el diseño espiritual que Él estableció. Dios nos ha enseñado que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. En Proverbios 18:21 se afirma: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Esto significa que cada palabra pronunciada tiene la capacidad de sembrar algo: verdad o mentira, vida o desorden, luz o tinieblas. Cuando decimos cosas como: sé que me escuchas,
En realidad estamos afirmando que el alma del fallecido tiene capacidad de presencia, percepción o intervención en el plano de los vivos. Pero la palabra de Dios lo desmiente con claridad. Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, porque su memoria es puesta en olvido. Este versículo no solo señala la separación entre los vivos y los muertos, sino que deja claro que la conciencia terrenal de los que han partido no permanece activa como muchos suponen. Cada vez que una persona repite frases como "te siento cerca", "sé que me estás cuidando" o "ayúdame desde donde estás", está construyendo una narrativa espiritual ajena al diseño bíblico. Aunque esas expresiones surjan del dolor, terminan sustituyendo el consuelo legítimo de Dios por un consuelo emocional que no tiene sustento en la verdad. En lugar de acudir al Espíritu Santo, el creyente se acostumbra a buscar cercanía con el difunto, y al hacerlo, sin saberlo, está desviando su fe hacia una figura que ya no está llamada a intervenir en el plano terrenal. Es común escuchar que alguien, frente a una dificultad, susurre: "Abuelo, dame fuerza", o "Mamá, protégeme". Estas frases se han normalizado, incluso entre creyentes. Pero cuando examinamos las Escrituras, entendemos que el único que fortalece y protege es Dios. Salmo 121:2 dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Clamar por ayuda a un alma fallecida es desviar el clamor que debe dirigirse exclusivamente al Creador. Es reemplazar al sustentador por una figura humana que ya ha cumplido su propósito en esta vida. Y aunque pueda parecer un acto de amor, en el plano espiritual es un acto de sustitución. Se reemplaza al proveedor por una memoria, al consolador por una imagen del pasado. La Biblia enseña que la intercesión es un papel exclusivo de Jesucristo. En 1 de Timoteo 2:5 leemos: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otros mediadores. Nadie que haya partido de esta tierra está autorizado por el cielo para interceder en favor de los vivos. Cada vez que se dice "intercede por mí desde el cielo", se está atribuyendo a un alma humana una función que solo corresponde al Hijo de Dios. Y aunque esa frase sea dicha en honor a una madre amorosa, un padre fiel o un amigo devoto, sigue siendo una desviación del orden establecido por Dios. Incluso frases que aparentan devoción, como "sé que estás en el cielo mirándome", deben ser examinadas con cuidado. Aunque es cierto que los que mueren en Cristo están en descanso con Él, la Biblia no enseña que esos santos estén observando los eventos de la tierra ni escuchando las palabras de los vivos. Hebreos 12. Uno menciona una nube de testigos, pero esta expresión se refiere al ejemplo de fe de los personajes bíblicos, no a una audiencia espiritual activa que observa cada paso de los vivos. Atribuir a un difunto la capacidad de ver, escuchar o reaccionar frente a lo que sucede aquí es asignarle cualidades que la Escritura no respalda. Cada palabra que sale del corazón en duelo debe ser llevada cautiva a la obediencia de Cristo. 2 Corintios 10:5 nos llama a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto no solo se refiere a pensamientos de pecado o tentación, sino también a las formas en que entendemos la espiritualidad. Muchos pensamientos que parecen tiernos pueden estar alejados de la verdad. Y todo pensamiento que se aleja de la verdad de Dios, por más emotivo que parezca, termina alimentando una visión distorsionada del reino. Es por eso que estas frases tan comunes, tan compartidas, tan repetidas,
deben ser corregidas con amor y firmeza, porque aunque no parezcan peligrosas, lo son. No porque las palabras tengan poder mágico, sino porque reflejan el estado de un corazón que no ha aprendido a canalizar su dolor hacia el lugar correcto. Las palabras son un reflejo de la teología interior. Y cuando se habla a un fallecido como si pudiera escuchar, intervenir o consolar, lo que se está revelando es una profunda necesidad de Dios aún no satisfecha. El alma que está llena del Espíritu no clama al pasado, sino al eterno. Jesús mismo nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, Mateo 6:9. Nunca enseñó a dirigir oraciones o palabras a los muertos. Incluso cuando lloró por Lázaro, sus palabras fueron dirigidas al Padre, no a su amigo. Esto demuestra que el dolor no justifica una desviación del orden espiritual. La tristeza no da permiso para quebrar los límites sagrados establecidos por Dios. Todo lo contrario, es en medio del dolor cuando más se necesita claridad espiritual. Porque la emoción puede nublar, pero la palabra siempre ilumina. Cuando alguien se dirige a un fallecido como si éste pudiera responder o actuar, está colocando su confianza en un canal espiritual que Dios no ha autorizado. Y la fe mal dirigida no solo es ineficaz, es peligrosa. Porque el enemigo puede aprovechar ese vacío para introducir experiencias, pensamientos o sensaciones que simulen consuelo, pero que en realidad generen dependencia emocional de lo que ya no pertenece a este plano. Así comienza un ciclo donde el creyente, en lugar de buscar a Dios, comienza a buscar señales de su ser querido, presencias, sueños, manifestaciones. Y lo que era una frase se convierte en una puerta. El lenguaje tiene consecuencias. No solo comunica lo que sentimos, sino que moldea la forma en que pensamos, creemos y actuamos. Cuando se acostumbra el alma a pronunciar frases dirigidas a los muertos, se forma una estructura de pensamiento que eventualmente influye en las decisiones espirituales. Se debilita la comunión con Dios, se diluye la dependencia del Espíritu Santo y se fortalece una fantasía emocional que no se basa en la verdad. Lo que el enemigo no puede destruir de inmediato, intenta desviar lentamente. Y una frase equivocada puede ser el inicio de esa desviación. A través de toda la Escritura, Dios insiste en la santidad del lenguaje. En Efesios 4:29 se nos exhorta: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hablar a los muertos no edifica, no da gracia, no honra a Dios. Por el contrario, debilita la fe, porque enfoca la atención en el pasado y no en el Dios de los vivos. Jesús dejó en claro que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Mateo 22:32. Y si nuestro enfoque está en Él, entonces nuestras palabras también deben estar dirigidas a Él. La honra a los que han partido no consiste en hablarles, sino en vivir conforme a lo que enseñaron, si vivieron en la verdad, y en continuar el legado de fe que dejaron, si fueron siervos fieles. Pero la comunicación pertenece al ámbito de los vivos y del Dios que da vida. No hay enseñanza bíblica que promueva, avale o permita el diálogo con las almas que han partido. Toda instrucción sobre la muerte apunta al descanso, al juicio o a la resurrección, pero nunca al contacto. Por eso, toda frase dirigida a un fallecido debe ser reemplazada por una oración dirigida al Padre. Todo suspiro que quiera salir como un háblame desde el cielo debe ser transformado en un háblame, Señor, desde tu palabra. Cada lágrima que se convierta en deseo de presencia debe ser llevada a la presencia del Espíritu Santo, que es quien consuela, guía y restaura.
Dios no nos llama a negar el dolor, pero sí nos llama a enfrentarlo con la verdad. La verdad no siempre acaricia, pero siempre sana. Y parte de esa verdad es reconocer que muchas de las frases que usamos en medio del duelo no solo están equivocadas, sino que nos alejan de la plenitud espiritual. Son cadenas disfrazadas de recuerdos. Y si queremos libertad, debemos comenzar por nuestras palabras, porque el que vigila lo que dice, edifica lo que cree. Y el que edifica lo que cree, camina con seguridad hacia la voluntad de Dios. En lugar de decir, háblame, digamos, háblame, Señor. En lugar de decir, protégeme desde donde estés, digamos, Dios, escóndeme bajo la sombra de tus alas. En lugar de decir, intercede por mí, proclamemos, Jesús, mi único intercesor, escucha mi clamor, porque solo en Él hay vida, poder y consuelo eterno. Todo lo demás, por más emotivo que parezca, es solo sombra. Y Dios no habita en sombra, sino en la luz. La necesidad de comprender lo que ocurre después de la muerte no es nueva. Desde los tiempos más antiguos, el ser humano ha buscado respuestas sobre el destino del alma al abandonar el cuerpo. Esta búsqueda, aunque legítima, ha dado paso a interpretaciones erradas, mitos, tradiciones culturales y enseñanzas que se apartan de lo que Dios ha revelado en su palabra. A menudo, estas ideas distorsionadas son las que conducen a frases, acciones o pensamientos que contradicen la voluntad divina. Por eso, es esencial establecer lo que la Biblia enseña con claridad sobre el estado de los muertos, para no caer en errores que, aunque emocionalmente comprensibles, resultan espiritualmente peligrosos. La Escritura declara con fuerza que la muerte marca una separación definitiva entre el mundo físico y el espiritual. No existe comunicación, cruce ni intervención entre los que han partido y los que aún caminan en esta tierra. Eclesiastés 9:5 afirma: porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Este pasaje desarma por completo la idea de que los difuntos están conscientes de lo que ocurre en la tierra o que pueden escuchar, responder o actuar en favor de los vivos. Según este texto, al morir, la conciencia del ser humano en esta tierra se detiene. No existe participación ni siquiera percepción del mundo terrenal. Esta enseñanza bíblica no es aislada. En el mismo capítulo, el versículo 10 dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. El mensaje es claro. Una vez que el alma deja el cuerpo, su tiempo de acción en la tierra ha concluido. Las palabras, las obras, los pensamientos y todo lo relacionado con la vida bajo el sol llegan a su fin. No hay espacio para visitas del más allá, ni intervenciones del otro lado. La eternidad comienza, pero en una dimensión completamente separada de la vida física. Jesús en su enseñanza también fue enfático al respecto. En la parábola del rico y Lázaro, relatada en Lucas 16, se describe con detalle el destino inmediato de dos hombres al morir. Lázaro es llevado al seno de Abraham, símbolo del consuelo eterno para los justos, mientras que el rico es llevado al Hades, lugar de tormento. Lo más revelador de este relato es la conversación entre el rico y Abraham, donde se deja en claro que hay un gran abismo entre los dos lugares, imposible de cruzar. El versículo 26 declara: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Esta imagen es determinante. No hay puentes entre los vivos y los muertos. No hay comunicación. No hay posibilidad de contacto. A pesar de estas afirmaciones tan directas, muchas personas sostienen la idea de que el alma de un ser querido puede regresar, velar por ellos o comunicarse en sueño.
Pero la Biblia nunca presenta esa posibilidad. De hecho, cuando se dan manifestaciones espirituales en la Escritura, siempre están bajo el control y el propósito de Dios, nunca como resultado de una iniciativa humana que intenta contactar con los fallecidos. En ninguna parte de la palabra se instruye o aprueba que alguien intente hablar con los muertos. Todo intento de hacerlo es considerado abominación. El caso del rey Saúl lo confirma. En 1 Samuel 28 se relata cómo, al verse sin dirección divina, Saúl recurrió a una adivina en Endor para invocar al espíritu del profeta Samuel. Esta acción fue duramente condenada por Dios. Y lejos de encontrar consuelo, Saúl recibió una sentencia de juicio. Este episodio es una advertencia contundente. Buscar conexión con los muertos, incluso con la intención de obtener dirección o consuelo, es un acto de rebelión espiritual. No es un recurso válido para los hijos de Dios, sino una transgresión que solo trae oscuridad. Es necesario comprender que Dios ha ordenado que cada persona muera una sola vez y después de eso el juicio. Así lo expresa Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Este pasaje resume el orden divino de la existencia humana: vida, muerte y juicio. No hay indicios de segundas oportunidades, visitas del más allá, ni roles activos de los muertos sobre los vivos. El plan de Dios es lineal, no cíclico, y no permite interferencias entre los que han partido y los que permanecen. Cuando alguien afirma que ha sentido la presencia de un familiar fallecido, debe examinar esa experiencia a la luz de la palabra y no de la emoción. La Biblia advierte que el enemigo puede disfrazarse como ángel de luz. Todo lo que genere confusión, contradiga la Escritura o desvíe la atención del Creador, no proviene de él. En Gálatas 1:8 Pablo dice: mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Si esto aplica incluso a ángeles, con cuánta más razón a supuestas manifestaciones espirituales que no están respaldadas por la verdad bíblica. El diseño de Dios no deja vacíos ni áreas grises. Él no ha dejado al creyente en incertidumbre. La palabra es clara, directa y suficiente. Cuando las emociones intentan establecer doctrinas, el resultado siempre será error. Por eso es necesario que la verdad prevalezca sobre el sentimentalismo. Afirmar que un ser querido se aparece, acompaña, guía o protege no solo es teológicamente incorrecto, sino espiritualmente riesgoso, porque crea una dependencia emocional de una presencia que no está autorizada por Dios y abre la puerta a un vínculo que puede estar siendo suplantado por entidades espirituales de engaño. Dios ha puesto límites por amor, no por represión. Prohibió la consulta a los muertos no para privarnos del consuelo, sino para protegernos del engaño. Porque sabe que el corazón humano, en su fragilidad, es fácilmente seducido por aquello que le promete alivio sin verdad. Pero el consuelo verdadero no se encuentra en la idea de que nuestros muertos nos visitan. El consuelo verdadero se halla en la promesa de que un día, en la resurrección, los que durmieron en Cristo resucitarán para vida eterna. Esa es la esperanza que sostiene la fe. 1 Tesalonicenses 4:16-17 lo expresa con poder. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la única conexión futura entre vivos y muertos que la Biblia aprueba. No un contacto presente, sino una reunión futura, gloriosa, preparada por Dios en su tiempo perfecto. Todo intento de mantener contacto con los muertos antes de ese momento profetizado es una interferencia al plan de Dios. Un atajo emocional que no edifica, no fortalece, no santifica. Y todo lo que no edifica, no fortalece y no santifica, debe ser desechado, sin importar cuán aceptado sea por la cultura o cuán popular sea entre la gente. Cuando se abraza la verdad, se rechaza la mentira. Y abrazar la verdad bíblica sobre el estado de los muertos implica reconocer que aquellos que han partido ya no participan de esta vida. No pueden escuchar nuestras palabras, no pueden guiarnos, no pueden intervenir en nuestras circunstancias. Están en las manos de Dios y solo Él determina su destino eterno. Esto no significa que el amor se apague, sino que se transforma. Se convierte en memoria honorable, en gratitud por lo vivido y en fe por lo que vendrá. La sabiduría consiste en alinear nuestras palabras, pensamientos y creencias con la palabra. No hay espacio para doctrinas emocionales cuando está en juego nuestra integridad espiritual. Quien desea honrar a sus muertos lo hace viviendo conforme a la verdad de Dios, no hablándoles como si pudieran responder, sino hablando con Dios para que Él consuele, sane y fortalezca. Solo en Él está la fuente de todo bien y solo en su verdad se encuentra la libertad. Jesús venció la muerte. Él descendió al Hades, arrebató las llaves, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Él no enseñó a comunicarse con los muertos, sino a confiar en el Padre. No dirigió oraciones a Moisés ni a Elías, sino que se postraba ante Dios. Incluso en la transfiguración, cuando Moisés y Elías aparecieron ante él, fue una manifestación dirigida por el cielo, no provocada por Jesús. Nunca buscó su presencia, ni les habló por iniciativa propia. Esto muestra que hasta el mismo Hijo de Dios respetaba el orden espiritual establecido. Cuanto más nosotros, que dependemos de su gracia y su enseñanza. La muerte no es un canal de comunicación, es una frontera establecida por Dios. Traspasarla, incluso con palabras, es desobedecer. Honrar a quienes han partido no consiste en hablarles, sino en obedecer al Dios que les dio vida y permitió su partida. En su presencia encontramos respuestas, dirección y descanso, y en su voluntad la certeza de que todo está bajo su control. Cuando el alma se encuentra herida por la pérdida, el terreno queda expuesto, el corazón al doler se abre, y ese espacio que la ausencia deja puede ser llenado por la verdad o por el engaño. El enemigo no necesita ventanas abiertas de par en par para entrar. Le basta una rendija, una grieta emocional, una palabra dicha con tristeza y sin discernimiento. Él no tiene piedad, no se conmueve por la lágrima, no retrocede ante la tristeza. Al contrario, busca hacer del dolor un instrumento, del luto un canal, de la nostalgia una vía para introducir confusión espiritual en el alma que aún no ha aprendido a filtrar el sufrimiento a través de la verdad. En esos momentos en que el alma busca respuestas, el adversario ofrece imitaciones, presenta sensaciones, imágenes, susurros o sueños como si fueran consuelo, pero detrás de cada una de esas experiencias hay una intención: desviar la fe. Lo hace con sutileza, disfrazando su presencia de ternura, envolviendo su obra en la apariencia del bien. No se presenta como oscuridad, sino como supuesta luz. La palabra lo revela sin titubeos. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Según Corintios 11:14.
El peligro más grande no está en lo grotesco, sino en lo casi verdadero. No en lo evidente, sino en lo apenas distorsionado. Una figura que aparece en un sueño diciendo palabras amables. Una sensación de presencia cálida mientras se habla a una fotografía. Un aroma familiar que llena la habitación durante una oración informal dirigida al alma de quien partió. Nada parece malo en la superficie, pero la esencia no está en la apariencia, está en la fuente. Y si esa fuente no es el Espíritu Santo, entonces no hay consuelo, hay manipulación. El adversario conoce el lenguaje del dolor, sabe que cuando una persona clama desde el vacío emocional, lo hace sin filtros. Por eso cuando alguien dice, mamá, si estás allí, ayúdame, lo que se escucha en el mundo espiritual no es una petición de amor, sino una frase de acceso, una declaración que abre puertas, porque las palabras no son solo sonidos, son llaves. El enemigo está atento a toda llave que se gira sin dirección divina. Él no responde al dolor con compasión, responde con estrategia, y si puede ocupar el espacio que debería ser de Dios, lo hará. Lo más peligroso del engaño espiritual no es su poder, sino su disfraz, porque mientras el creyente percibe consuelo, lo que realmente está recibiendo es una réplica vacía, una imitación sin vida, una presencia que simula lo que el alma desea, pero que siembra dependencia, distorsión y ceguera. Lo que inicia como consuelo emocional se convierte en esclavitud espiritual. La persona comienza a buscar más señales, más momentos, más manifestaciones. Deja de buscar a Dios y empieza a buscar sensaciones. Y sin notarlo, su fe deja de estar anclada en la palabra y comienza a girar en torno a experiencias. Esa es la trampa. Cambiar la verdad por lo que se siente bien. Todo espíritu que no confiesa a Jesucristo como Señor es un espíritu falso. Todo mensaje espiritual que reemplaza la gloria de Dios por la exaltación de una presencia humana está contaminado. Todo lo que sustituye la dirección del Espíritu Santo por el recuerdo emocional de un muerto es una obra del enemigo. No hay zonas grises. La luz no comparte espacio con las tinieblas. La verdad no se mezcla con la emoción si ésta no está sujeta a Cristo. Cristo. En 1 Juan 4:1, el apóstol exhorta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No todo lo que emociona viene del cielo. No todo lo que conforta está alineado con el reino. Cuando se permite que el enemigo opere en el terreno del dolor, él construye fortaleza. Pensamientos repetidos, creencias firmes pero equivocadas, sensaciones que parecen divinas pero que alejan del verdadero consolador. La mente comienza a aceptar lo falso como real, lo prohibido como aceptable, lo distorsionado como revelación. Y lo más grave es que ese proceso es progresivo. La persona ya no necesita hablar directamente con Dios porque siente que tiene compañía desde el cielo. La oración se vuelve menos intensa. La búsqueda espiritual se torna selectiva. El hambre por la palabra se enfría. Y todo comenzó con una frase pronunciada desde la pena: dame una señal, háblame desde donde estés. El terreno emocional es el más fértil para el engaño, porque mientras el corazón clama por consuelo, se reduce la capacidad de discernir. Las emociones pueden cegar más que la mentira. Lo que el enemigo busca es sustituir la dependencia de Dios por dependencia de una experiencia. Quiere que el alma busque en lo invisible, lo que ya no pertenece al propósito eterno. Quiere que el creyente deje de confiar en lo escrito para empezar a depender de lo que siente. Pero la fe no se sostiene en lo que se siente, se sostiene en lo que Dios ha dicho.
Cuando Jesús fue tentado en el desierto, el enemigo también le habló. Le ofreció camino, lo desafió con palabras que a simple vista parecían legítimas. Usó incluso las Escrituras. Pero Jesús no respondió con emociones, respondió con verdad. Dijo, escrito está. Y con esa espada cortó el intento de manipulación. Esa es la única forma de resistir el engaño espiritual, responder con lo que está escrito, no con lo que se sueña, no con lo que se desea, no con lo que parece, con lo que se ha dicho por boca de Dios. El dolor no debe ser el punto de partida de nuestras decisiones espirituales. Debe ser el lugar donde la verdad se vuelve aún más necesaria. Cuando se experimenta pérdida, lo que el alma necesita no es una presencia ajena, es el abrazo del Padre, no una manifestación emocional, sino la guía del Espíritu, porque el enemigo puede hablar a través del viento, puede imitar voces, puede usar imágenes en el sueño, pero no puede producir fruto del Espíritu. Puede imitar presencia, pero no puede generar paz verdadera. Puede disfrazarse de consuelo, pero nunca podrá ofrecer sanidad real, porque solo el Espíritu de Dios puede sanar un corazón roto sin introducir mentira. El adversario no necesita atacar con fuerza, basta con convencer. No necesita oprimir si logra seducir. Su arte es el disfraz. Por eso es que el creyente no puede confiar en la impresión emocional del momento. Debe juzgar cada experiencia a la luz de la palabra. Lo que no puede ser respaldado por las Escrituras no debe ser aceptado por el alma. Lo que contradice lo que Dios ha dicho, aunque parezca tierno, aunque parezca espiritual, aunque se sienta reconfortante, debe ser desechado sin contemplación. Dios no opera por atajo, no consuela a través de la ilegalidad espiritual, no reemplaza al Espíritu Santo por presencias humanas, no valida caminos que Él mismo ha cerrado. Si Él ha dicho que los muertos no participan de esta vida, entonces todo intento de contacto con ellos está fuera de su voluntad. No hay emociones lo suficientemente fuertes que puedan cambiar su palabra. No hay dolor tan profundo que autorice la transgresión. La obediencia no se suspende en el duelo. Se vuelve aún más urgente, porque es en la vulnerabilidad donde se define si se avanza hacia la verdad o se retrocede hacia el error. El enemigo no teme a las lágrimas, pero tiembla ante la obediencia. No huye de la tristeza, pero retrocede ante un alma que incluso en su quebranto decide confiar solo en Dios. Esa alma, aunque llore, no será movida. Aunque sufra, permanecerá firme. Aunque se quebrante, será guardada. Porque ha entendido que el dolor no justifica el desvío. Que el amor por quien partió no se demuestra con palabras prohibidas, sino con una vida rendida a la verdad. Cuando la tristeza golpea, la respuesta no es hablar al que partió, es hablar con el que permanece. Cuando el vacío se siente, la solución no es llenarlo con recuerdos disfrazados de presencias, sino con la presencia real del Espíritu. Porque allí donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Libertad del engaño, libertad del temor, libertad del vínculo espiritual que no honra a Dios. Dios no necesita imitar al muerto para consolar al vivo. Él no manda sueños con voces humanas para sanar el alma. Él habla directamente, con voz clara, a través de su palabra, por medio de su Espíritu. Y todo lo que no proviene de ese canal es sospechoso. Todo lo que reemplaza al Espíritu con un recuerdo debe ser rechazado. Porque el que busca al Señor con sinceridad no necesita sombras, necesita luz. Y esa luz solo puede ser hallada cuando se cierra toda puerta que el enemigo quiere usar. La tristeza puede ser una puerta o un muro. Una puerta si se usa para permitir el acceso a la verdad. Un muro si se convierte en excusa para justificar lo que Dios ha prohibido. Cada palabra dicha en el luto es una semilla. Puede sembrar
verdad o error. Puede producir fruto de fe o de confusión. Por eso, aún en el momento más oscuro, la lengua debe ser guardada y el pensamiento sometido. Porque si el enemigo encuentra una palabra mal dirigida, la tomará. Y si encuentra un pensamiento no vigilado, lo usará. Pero si encuentra un corazón rendido, lo dejará pasar. Porque no puede operar donde hay entrega total. Jesús no prometió que la vida estaría libre de pérdida, pero sí prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Él no ofreció sustitutos emocionales, ofreció su espíritu, y es en ese espíritu donde el alma encuentra dirección, refugio y paz. No necesita voces del más allá, no necesita señales de otro mundo, solo necesita al Consolador que fue enviado para permanecer. Y ese Consolador no se disfraza, no se presenta con rostros prestados, no llega en la forma de un recuerdo, sino en la fuerza de una presencia real. Por eso, quien se ha aferrado a la verdad, aunque el enemigo intente disfrazarse, no será confundido, porque ya ha sido iluminado, porque su ancla no está en lo que perdió, sino en aquel que nunca se va, porque ha decidido no hablar al aire, sino elevar su voz al cielo. Y cuando el clamor va dirigido al trono de la gracia, ninguna imitación podrá tocar su alma. Cuando el alma busca alivio en medio del duelo, hay una necesidad urgente de anclarse en lo eterno. Porque no todo lo que calma es santo, ni todo lo que consuela viene de Dios. El dolor por la pérdida puede empujar al corazón a buscar consuelo en lugares equivocados, pero solo hay un lugar seguro, solo hay una fuente inagotable que no engaña ni confunde, el Dios de toda consolación. Él no está lejos, no se ha retirado cuando más lo necesita. Al contrario, es en el quebranto donde su presencia se vuelve más evidente, más real, más viva. Y es en ese espacio sagrado donde el creyente debe decidir si su confianza estará en lo que siente o en quien ha prometido nunca dejarle solo. No hay palabra dirigida al fallecido que tenga poder para traer paz verdadera, porque la paz no desciende desde el recuerdo ni se activa por la nostalgia. La paz no se sostiene en frases dedicadas a quien partió, por más amor que contengan. La paz viene del espíritu, no del pasado. Viene de aquel que dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14, 27. Y esa declaración no tiene condiciones. No depende de la ausencia o de la presencia de otro ser humano. Depende de la conexión directa con el Padre. El consuelo legítimo no busca recrear un vínculo que Dios ya ha cerrado. No intenta revivir lo que pertenece a otra etapa del alma. No construye puentes hacia lo que quedó atrás. El consuelo real mira hacia adelante. Se apoya en la promesa de que Él enjugará toda lágrima. Y confía en que hay esperanza más allá del valle de sombra. No requiere sustitutos emocionales ni palabras dirigidas al viento. Requiere fe, obediencia y una rendición absoluta al Dios que todo lo sostiene. Dios no ha dejado sin respuesta al que sufre. Ha provisto un consolador, no en forma de espíritu humano, sino en la persona del Espíritu Santo. Jesús lo prometió antes de partir y lo cumplió con poder. En Juan 14, 16, Él dijo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esa promesa sigue vigente. No hay vacío que el Espíritu no pueda llenar. No hay dolor que Él no pueda consolar. No hay pérdida que Él no pueda transformar en testimonio, en sanidad, en esperanza.
El enemigo siempre intentará desviar la mirada del creyente hacia aquello que emociona pero no edifica, hacia lo que suena reconfortante pero que no fortalece. Por eso es tan común escuchar frases como sé que estás conmigo, siento tu presencia, me visitas en sueños. No son solo expresiones emocionales, son síntomas de una desviación espiritual, de una búsqueda errada que reemplaza la dependencia del espíritu por una dependencia del recuerdo. Pero el verdadero consuelo no se manifiesta en sueños, ni en señales emocionales, ni en frases dirigidas a los muertos. Se manifiesta en la comunión con Dios, en la palabra que sostiene, en la presencia que no abandona, en la certeza de que incluso en la pérdida, Él permanece. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, no ofreció explicaciones emocionales, sino fundamentos espirituales. Dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. 2 Corintios 1, 3 a 4. Ese es el centro, el Dios de toda consolación. No algunos consuelos, no ciertas aflicciones, no momentos específicos, todas. No hay excepción. El consuelo que viene de Dios es absoluto, profundo, restaurador. No necesita ser complementado con imágenes, recuerdos o palabras que intentan mantener vivo lo que ya ha sido sellado en la eternidad. Cuando el creyente permite que su duelo sea ministrado por la verdad, comienza un proceso de transformación. La tristeza no desaparece de inmediato, pero se convierte en un canal de revelación. La pérdida no es negada, pero se ubica en el contexto de la promesa. La muerte deja de ser una puerta de confusión para convertirse en una oportunidad de dependencia total del cielo. En ese lugar, las frases que antes parecían necesarias se disuelven. Ya no hay necesidad de hablar con el que partió, porque el alma ha encontrado un diálogo vivo y eterno con su Creador. El consuelo verdadero no es un eco del pasado, es una voz viva que habla al presente. No repite memoria, sino que genera nuevas fuerzas. No revive al ausente, sino que fortalece al que queda. No se sostiene en lo emocional, sino en lo eterno. Es por eso que cualquier palabra dirigida al muerto se convierte en una distracción, porque desvía la atención de quien realmente puede sanar, porque desplaza el foco de quien realmente tiene el poder de restaurar. No es necesario llenar el silencio con frases vacías. No es necesario cubrir el dolor con palabras dulces pero erradas. Es mejor callar ante el cuerpo sin vida y elevar la voz al cielo. Es mejor guardar la nostalgia y levantar las manos al Padre, porque Él escucha, porque Él responde, porque Él actúa. Él no necesita representaciones. Él no opera por medio de sustitutos. Él se manifiesta en espíritu y en verdad. Y esa manifestación produce consuelo que no depende de lo externo, porque viene desde lo eterno. Quien se aferra al verdadero consolador no necesita cerrar los ojos buscando una presencia, porque la presencia ya está. No necesita inventar un canal espiritual para mantener una conexión, porque la única conexión válida es la que une al hombre con Dios. Allí no hay engaño, no hay riesgo, no hay confusión, solo hay verdad, solo hay descanso, solo hay paz. La paz que no viene de palabras humanas, sino de la fuente inagotable que fluye desde el trono celestial. Cuando la ausencia se vuelve pesada y la memoria arde en el pecho como si el tiempo no hubiera pasado, el alma tiende a buscar palabras, no para ofender, sino para encontrar sentido, no para rebelarse, sino para desahogar lo que pesa dentro. Pero incluso en esos momentos lo que decimos importa. Porque las palabras no solo reflejan lo que sentimos, también moldean lo que creemos. Y si creemos en la verdad de Dios,
Nuestras palabras deben alinearse con esa verdad, incluso cuando duelen. El corazón quebrantado no necesita hablar con quien partió, necesita hablar con aquel que permanece. La Escritura nunca prohíbe llorar, nunca reprime el duelo, pero sí lo canaliza, lo ordena, lo redime. Nos enseña que el lamento que se eleva al cielo encuentra respuesta. El rey David, en medio de su dolor, no buscó consuelo en los muertos. Se postraba, ayunaba, oraba. Sus salmos son testimonio vivo de que el alma puede gritar, pero siempre mirando hacia arriba. En el Salmo 34, 18 escribió: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa es la dirección, no el vacío, no el eco de una voz que ya no responde, sino la presencia que sí responde, que se acerca, que restaura. Cuando extrañas a alguien que ha partido, no necesitas hablarle. Necesitas recordar que tu Dios sigue allí. No necesitas imaginar su presencia. Necesitas refugiarte en la presencia verdadera. No necesitas decir por qué te fuiste. Necesitas decir: Señor, sosténme ahora que ya no está. Porque Él sí escucha. Él sí responde. Él no está confinado al pasado ni limitado por la muerte. Él es eterno, cercano, activo. Él es el refugio que no falla. El alma que extraña puede escribir, puede llorar, puede expresar su amor de muchas maneras, pero debe saber que toda palabra con poder es la que se dirige a Dios. Toda expresión sanadora es la que se filtra por la fe. Toda memoria bendecida es la que se presenta ante el altar, no la que se convierte en idolatría emocional. Porque lo que honra al que partió no es hablarle, sino vivir en integridad delante del Padre. Si la ausencia duele, que ese dolor te lleve a los brazos de quien te creó. Si la nostalgia oprime, que te empuje a buscar al Espíritu que consuela. No necesitas recrear diálogos, necesitas fortalecer tu comunión. No es necesario decir lo que tu alma quiere oír. Es necesario declarar lo que tu espíritu necesita recordar. Tú eres mi fortaleza y mi escudo, en ti confío mi corazón. Salmo 28, 7. Y cuando ya no sepas qué decir, calla ante Dios, porque en su silencio también hay consuelo, porque ante su trono las lágrimas hablan más que 1000 palabras mal dirigidas, porque allí, y solo allí, el dolor se convierte en esperanza y la pérdida se transforma en vida. No todo silencio necesita ser llenado.